Era una oscura noche de tormenta cuando Carlos, un experimentado trailero, se encontraba conduciendo su pesado camión a través de una solitaria carretera. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza y los relámpagos iluminaban brevemente la oscuridad, creando un ambiente inquietante. Carlos se sentía cansado después de horas de manejo, pero sabía que tenía que mantenerse alerta. De repente, en medio de la lluvia torrencial, vio algo inusual en el borde de la carretera. Una figura pequeña y frágil. Una niña. Estaba empapada y temblando de frío. Sorprendido y preocupado, Carlos frenó su camión bruscamente y salió corriendo hacia la niña. «Hey, pequeña, ¿qué haces aquí afuera en medio de la noche y con esta tormenta?», preguntó Carlos tratando de calmarla. La niña parecía asustada y apenas podía hablar. Estaba vestida con un vestido blanco desgastado y sus cabellos oscuros estaban empapados. Carlos notó que no había ningún vehículo cerca, lo cual era extraño considerando lo desolada que era esa carretera. «¿Dónde están tus padres? ¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Carlos con creciente preocupación. La niña miró a Carlos con ojos llenos de tristeza y susurró con una voz débil y escalofriante: «No puedo encontrar a mis padres. Estaba en un accidente. Por favor, ayúdame». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La situación era angustiante y no sabía cómo reaccionar. Su instinto le decía que debía llevar a la niña a un lugar seguro, pero algo parecía fuera de lugar. No había señales de un accidente y la niña no parecía herida. A pesar de su inquietud, Carlos decidió llevar a la niña a su camión para protegerla de la tormenta y buscar ayuda. Mientras conducía, la niña permaneció en silencio mirando fijamente por la ventana. Cuando finalmente llegaron a una estación de servicio, Carlos se apresuró a buscar ayuda. Entró corriendo y explicó la situación de los empleados, quienes se ofrecieron a llamar a la policía. Carlos regresó rápidamente a su camión, pero la niña había desaparecido. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Buscó frenéticamente por todas partes, pero la niña había desaparecido sin dejar rastro. La tormenta rugía en el exterior y el aire se llenó de una atmósfera pesada y ominosa. Mientras Carlos esperaba la llegada de la policía, le contó a los empleados sobre la extraña niña que había encontrado en la carretera. Uno de ellos palideció y le explicó que años atrás, en ese mismo tramo de carretera, un accidente había ocurrido en una noche de tormenta similar. Una familia había perdido trágicamente la vida, incluida su hija pequeña. El relato hizo que la piel de Carlos se erizara. ¿Había encontrado un espíritu atormentado a la niña fantasma de aquella tragedia? La idea lo estremeció hasta lo más profundo. Desde aquel incidente, Carlos ya no viajó solo por esa carretera durante la noche. La experiencia lo había dejado con un profundo temor y un recuerdo imborrable de la niña empapada y triste. Cada vez que veía un vestido blanco en la distancia, su corazón se aceleraba y un escalofrío le recorría la espalda, recordándole la aterradora noche en que se encontró con lo inexplicable en medio de la oscuridad y la tormenta. Había una vez un pequeño pueblo rodeado de frondosos bosques. En ese lugar, los niños solían jugar alegremente al aire libre, corriendo entre los árboles y explorando cada rincón. Pero lo que no sabían era que esos bosques ocultaban un oscuro secreto. Una noche, cuando la luna brillaba en todo su esplendor, un grupo de niños decidió aventurarse más allá de los límites del pueblo, atraídos por una historia que había pasado de generación en generación. Se decía que en lo profundo del bosque vivían duendes maliciosos que acechaban a los desprevenidos. Los niños, llenos de valentía y curiosidad, se adentraron en la espesura del bosque, riendo y jugando mientras se adentraban en lo desconocido. Pronto, sin embargo, comenzaron a notar un cambio en el ambiente. Los sonidos de los pájaros se extinguieron y los árboles parecían susurrar en un tono siniestro. De repente, los niños se dieron cuenta de que estaban perdidos. Las ramas retorcidas parecían moverse por su propia cuenta, cerrando el camino detrás de ellos y creando un laberinto de árboles que los confundía aún más.
Comenzaron a sentir una presencia acechante, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. En medio de la oscuridad, los pequeños escucharon risas maliciosas que resonaban a su alrededor. Aterrados, intentaron correr, pero las raíces de los árboles se enredaron en sus pies, haciendo que cayeran al suelo una y otra vez. Pronto, los niños se dieron cuenta de que no eran los únicos en el bosque. Los duendes se revelaron, pequeñas criaturas grotescas con sonrisas retorcidas y ojos brillantes llenos de maldad. Los duendes comenzaron a rodear a los niños, sus risas burlonas llenaban el aire. Los pequeños intentaron luchar, pero sus esfuerzos eran inútiles contra las criaturas astutas y rápidas. Uno por uno, los niños fueron capturados por los duendes y arrastrados hacia su guarida subterránea. En el interior de la cueva, los niños descubrieron una escena macabra. Otros niños que habían desaparecido en el pasado yacían allí, convertidos en marionetas inmóviles controladas por los duendes. Los pequeños fueron sujetados y atados, incapaces de escapar de su destino escalofriante. Los duendes comenzaron a cantar una canción inquietante mientras preparaban un antiguo ritual. Cuchillos afilados fueron traídos, listos para cortar los lazos que mantenían a los niños prisioneros de sus siniestros títeres. El aire se llenó de un aura maldita, mientras los duendes comenzaron a entonar sus palabras oscuras. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un valiente niño logró liberarse de sus ataduras. Con una valentía desesperada, luchó contra los duendes y liberó a los demás niños atrapados. Juntos, corrieron por el bosque, esquivando las garras de los duendes y las raíces retorcidas que intentaban atraparlos. Finalmente, los niños lograron escapar del bosque encantado, dejando atrás a los duendes de su maldita guarida. El pueblo nunca olvidaría lo sucedido y se convirtió en una advertencia para los más pequeños, quienes aprendieron a mantenerse alejados de los bosques oscuros y de las malévolas criaturas que allí habitaban. Desde entonces, el bosque permaneció como una advertencia constante para todos los que se aventuraban cerca de sus límites, recordándoles que la belleza oculta en lo profundo puede ocultar terrores inimaginables. Y los niños del pueblo nunca olvidarían la noche en que se encontraron cara a cara con los duendes y lograron escapar de sus garras mortales. Hace algunos años, cuando era joven y estudiaba en la escuela, viví una experiencia que todavía me provoca escalofríos cuando la recuerdo. La escuela a la que asistía era antigua y decían que a veces pasaban cosas muy extrañas. En una tarde de verano, la mayoría de los estudiantes y profesores ya se habían ido a casa, pero yo había decidido quedarme un poco más tarde para estudiar en las computadoras de la escuela, para un examen de ciencias que tenía al día siguiente. Decidí ir a la biblioteca pensando que estaría en paz y podría concentrarme mejor ahí. A medida que avanzaba por los corredores, noté que el ambiente se volvió un poco incómodo. No sé cómo explicarlo, pero era como si estuviera siendo observado por alguien o algo invisible. Al llegar a la biblioteca, me senté en una mesa apartada cerca de una ventana, tratando de concentrarme en mis estudios, pero algo en el ambiente me distraía. De repente, empecé a escuchar algo muy extraño. Era como si alguien arrastrara los pies por el suelo del pasillo. Mi corazón comenzó a latir muy rápido y me preguntaba si había alguien más en la escuela conmigo. Traté de ignorarlo y seguir estudiando, pero el sonido se acercaba cada vez más. Con mucho miedo, me levanté de mi asiento y decidí investigar de dónde provenía ese ruido. Caminé lentamente por los pasillos, siguiendo el sonido. Llegué al aula del profesor de ciencias. Estaba con la puerta como entreabierta. Ya estaba muy oscuro, pero aún así se veía un poco de luz adentro. Me acerqué y empujé la puerta para abrirla. En ese momento vi una figura como una sombra que estaba de pie en el centro del aula. Su silueta apenas se veía en la oscuridad. Pensé que era el profesor que se había quedado hasta tarde, lo cual me pareció muy extraño que estuviera con la luz apagada y ahí parado en medio del salón. Decidí preguntarle que si me podía ayudar con unas dudas que tenía. En ese momento pasó algo que me dejó paralizado. La figura comenzó a acercarse lentamente hacia mí, no caminaba sino que flotaba
atravesando todas las sillas y pupitres que habían. No podía moverme, hablar ni gritar. Sentía que mi mente se apagaba poco a poco como si me fuera a desmayar. Justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarme, el guardia de seguridad de la escuela apareció de repente en el pasillo y encendió las luces. La figura desapareció en un instante, como si nunca hubiera estado ahí. El guardia me encontró temblando y en estado de shock. Congelado por el miedo, le pregunté que si había visto algo en la oscuridad, como una silueta que había desaparecido. Su mirada lo decía todo. Sí la había visto, pero me dijo que no había visto nada, supongo para evitar que me asustara más de lo que ya estaba. Desde ese día nunca volví a quedarme solo en la escuela en la noche. La experiencia me dejó marcado de por vida. Una cosa es segura, en ese momento algo fuera de lo normal había pasado y tanto el guardia de seguridad como yo fuimos testigos de eso. Si te gustó esta historia, te invito a que veas las otras que tengo en mi canal y te suscribas para más contenido como este. Buenas noches.